Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo número 2. Romanos, capítulo 12, versículo número 2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por las experiencias hermosas que los jóvenes han tenido en este día santo. Gracias por la compañía de los ángeles y la dirección del Espíritu en cada uno de ellos. Y gracias por la manera receptiva de las personas a su palabra y a su mensaje. En esta hora, Señor, rogamos que nos habilite, nos prepare, nos capacite para entender su palabra. Que los ángeles nos acompañen, que su Espíritu nos dirija, que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que todo lo que estudiemos, Señor, se conviertan en principios de vida para la vida. Y que hoy recibamos no la palabra de un predicador, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recibiréis poder. Es el título de este hermoso fin de semana con los jóvenes. En el capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa conformarse a este siglo? Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cuando una persona recibe el Espíritu de Dios, no se conforma a este siglo, no se conforma a este mundo. ¿Qué significa conformarse a este mundo? La idea del pensamiento es: no se sometan a las cosas del mundo, no se acomoden con las cosas del mundo, no se dejen enmarcar en las cosas del mundo, no permitan que el mundo los atrape y los haga como ellos son. La idea es más amplia. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo número 24, versículo 37, el Señor Jesús dijo cómo serían las cosas al final de la historia. ¿Podemos leer? San Mateo capítulo 24, versículo 37. No os conforméis a este siglo. Jesús dice que en el tiempo final, en nuestro siglo, las cosas tendrían un perfil claro. Y entonces Él explica y dice, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo sería este tiempo? Como en los días de Noé. Y Él añade que en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. ¿Y qué dice ahora? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús compara la época de Noé con la época nuestra. Jesús nos dice: si ustedes descubren cómo era la época de Noé, descubrirán cómo será la época de ustedes. Si descubren los perfiles de la gente en la época de Noé, descubrirán cómo será la gente en la época suya. Estudien la Biblia, investiguen y aprendan cómo eran la gente en aquel tiempo, y entonces notarán los perfiles del mundo en el tiempo del fin. Cuando leemos la Biblia descubrimos que en la época de Noé los hombres no quisieron aceptar a Dios, no quisieron seguir los dictámenes de Dios, no quisieron seguir los principios de Dios, todo lo contrario, no quisieron darle gloria a Dios. El apóstol Pablo lo explica y da detalles interesantes. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 1, gracias, Romanos capítulo 1, versículo 21, vamos rapidito, porque somos los protagonistas de esta época. Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice?
No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido. Pregunto, ¿las personas antediluvianas estaban cerca, estaban próximo a la creación, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Conocieron a Adán, sí o no? ¿Estaba allí la creación recién acabadita de salir de las manos de Dios? Sí. Tenían suficientes evidencias para creer en Dios. Pero la Biblia dice que no quisieron creer. Dice que no quisieron glorificarle. En otras palabras, no quisieron identificarse con Dios. No quisieron relacionarse con Dios. Jesús dice, pongan cuidado porque en la época de ustedes pasará igual. La gente no querrá darle gloria a Dios. No querrá mostrar en su vida la imagen de Dios. Hoy día, mucha gente se avergüenza de ser santo. Es más, que la palabra pecado ni se menciona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hay una gran cantidad de religiones que se han convertido en clubes y lugares o centros de reuniones o de pasatiempo. No se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento y se trata de que los clientes, de que los miembros no sean ofendidos. ¿Sí o no? Entonces no quieren darle gloria a Dios. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este mundo. ¿Y cuáles son los perfiles de este mundo? Sigue diciendo Romanos capítulo 1, me llama la atención, dice el apóstol Pablo, versículo número 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No queremos adorar a Dios, así que adoraban a los hombres. No queremos adorar a Dios, entonces comenzaron a adorar a las aves. No queremos adorar a Dios, adorar a los cuadrúpedos. No queremos adorar a Dios, adorar a los reptiles. Adorar lo que fuera y no a Dios. En otras palabras, querían reflejar en su vida cualquier cosa, pero no a Dios. ¿Y qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día? Mire usted cuántas personas a diario se ponen tatuajes. Pero miren los motivos de los tatuajes. Unos dragones, que eso es espantoso, ¿o no? ¿Sí o no? Mi pregunta, ¿se parece este tiempo a la época de Noé? ¿Se parece o no se parece? Dice el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Está pasando eso hoy día, sí o no? ¿Sí o no? Y sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Está ocurriendo o no está ocurriendo esto? Pablo dice, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no se somete al mundo, no se conforma al mundo. Su vida se convierte en un poder dentro del mundo para sacar a la gente de ese mundo. Recibiréis poder significa que ya tú eres una nueva persona. Significa que eres una persona arrepentida. Significa que tiene una experiencia de un nuevo nacimiento. Lo primero que el Espíritu hace cuando usted lo recibe es cambiarlo a usted primero. Porque ¿qué sentido tiene que usted quiera cambiar a otros si usted no ha cambiado primero? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si usted quiere recibir poder, tiene que ser pasivo de ser cambiado. Tiene que estar claro que lo van a transformar. Tiene que estar bien claro que su vida será diferente. Y es la segunda parte de lo que tenemos que estudiar. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo son los hombres de este siglo? Dice el apóstol Pablo, versículo 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que se la practican, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? La gente siente cierto orgullo y cierta satisfacción de estar en sus cosas raras. Hace años que tengo que estar viajando y da vergüenza cómo ahora la desfachatez de la gente llega al colmo de sentirse orgulloso de la bobería que hacen. ¿Es así o no es así? No os conforméis a este siglo. No se sometan a este mundo. No se ajusten a las cosas de este mundo. No se dejen conquistar por este mundo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La idea de la transformación la hace el Espíritu Santo y eso viene un poquito más tarde. Pregunto, ¿se parece este tiempo a la época de Noé? Jesús lo había advertido. ¿La gente se está sometiendo a este mundo inconscientemente, sí o no? La televisión, las películas, las revistas y muchísimas cosas están predicando un evangelio que no tiene nada que ver con Dios. La gente está dejándose atrapar por las cosas de este mundo. No os conforméis a este siglo. El apóstol Pablo dice, hablando de nuestro tiempo, 2 de Timoteo capítulo número 3. Pongamos la parte oscura primero y luego veamos cómo Dios a través del Espíritu Santo puede transformar a esa gente. 2 de Timoteo capítulo número 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Qué sigue diciendo? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pregunto, ¿en nombre de la religión se están haciendo muchos millones de dólares, sí o no? ¿Sí o no? Hay una serie de ministerios que estaban investigando porque estaban produciendo más de 100 millones de dólares al año. Y como que estaban tratando de evadir un poco los impuestos. ¿Sabe lo que son 100 millones de dólares al año un ministerio evangélico hablando de Jesucristo y de la predicación del evangelio? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. A estos evita. Pablo está diciendo, no os conforméis a este siglo. ¿Es el siglo en el que estamos viviendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted quiere recibir poder, tiene que estar claro que cuando usted reciba ese poder, usted no puede estar conformado a este siglo. No tiene sentido. Si usted recibe ese poder, su vida se convertirá en un problema para este siglo. Lo primero que le pasará es que perderá la mitad de sus amigos. Si usted se deja llenar por el Espíritu de Dios, si usted decide ser amigo de Dios, si usted decide ser lleno del Espíritu Santo, prepárese, tendrá problema en su casa, tendrá problema con sus amigos, tendrá problema donde quiera que se mueva. Ay, mamacita linda. Oiga, pastor, espérese un momento. Y entonces, no hay otra manera. ¿Usted cree que la vida de Cristo fue un fly al queche? Bueno, aquí tiene que aparecer por lo menos un mexicano. ¿Hay algún mexicano aquí? Oiga, no aparece un mexicano ni para remedio, diría en mi país. Bueno, es que hay una expresión mexicana que me gusta que dice, esto no es enchilame otra. Ustedes no entienden eso. No se preocupen, no han perdido nada. Pregunto. ¿Tiene sentido lo que Pablo dice con no os conforméis a este siglo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Seamos honestos. ¿Verdad que una gran cantidad de cristianos se conformaron a este siglo? ¿Sí o no? Que se dejaron comprar por este siglo. ¿Es así o no es así? Entonces dígame usted. Le dice Jehová al profeta, que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Seamos honestos. Dice la sierva de Dios que la línea divisoria entre el mundo y lo religioso es apenas perceptible. Entonces tenemos que estar claros, queridos jóvenes, si ustedes quieren recibir poder, significa que ustedes serán la diferencia. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Él no necesita mucha gente. Dios solo te necesita a ti. Con uno es suficiente. ¿Dónde está esa persona? Pregunta el Señor. ¿Dónde está el que me ayudará? ¿Dónde está el que se colocará en mi nombre? ¿Dónde está el que nos ayudará
para traernos a la gente y nosotros perdonarlos, redimirlos, cambiarlos y transformarlos. ¿Tiene Dios poder para hacer eso? ¿Tiene poder o no tiene poder? Veamos qué dice la Biblia, 1 Corintios capítulo número 6. Mire qué cosa linda, si tiene o no tiene poder el Señor. 1 Corintios 6, versículo 9, dice la Biblia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, ¿qué dice ahora? Erais algunos, ¿y qué dice? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene Dios poder para cambiar a esa gente, sí o no? Sí, Señor. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Está esperando por ti. Hace algunos años trabajé en una conferencia y estábamos en la reunión de pastores. Y ustedes saben que siempre el chisme anda por donde quiera. El chisme es una epidemia que eso se cuela en cualquier lugar, no importa cuán santo sea el lugar. Y alguien me dice: ¿usted ve aquel que está allá? Digo: ¿cuál? El que tiene la guitarra en la mano. Digo: ajá. ¿Usted puede creer que ese tipo era homosexual? Digo: no me diga. Dice: sí, pero vienen son como de chisme. Y entonces le busqué aquí, le dije: mire, aquí dice la Biblia que sí, que algunos se agarraban con varón y mire que el Señor los cambió. ¿Puede Dios cambiar el corazón de la gente? Entonces le dije al tipo que me está hablando: ¿y qué era usted antes de convertirse? ¿Me están entendiendo? ¿Puede Dios hacerlo? ¿Sí o no? ¿Quiere Dios hacerlo? Entonces búsquele con quién. En el mundo no están pasando cosas maravillosas porque Dios no haya con quién. Denme una persona, búsquenme uno. Si me dan uno, hago cosas maravillosas. Si me dan uno solo, no me importa qué nación sea. Si sea blanco, negro, me importa. Búsquenme uno solo yo quiero. Y voy a hacer cosas maravillosas. ¿Dónde está esa persona? No os conforméis a este siglo. ¿Entendimos esa primera parte? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿El apóstol Pablo perseguía a la iglesia? ¿Sí? ¿Maltrataba a los cristianos? ¿Mataba a los cristianos? ¿Sí o no? ¿Quién vino a encontrarse con Pablo? Cristo Jesús. ¿Se encontraron o no se encontraron? Cuando Pablo se encuentra con Jesús, tiene un encuentro hermoso con el Señor Jesús, tiene una entrevista con Jesús. Me gusta lo que hace Lucas. Lucas, el escritor bíblico, aunque no era judío, escribió 2 volúmenes del Nuevo Testamento. Y me gustan porque los 2 volúmenes en realidad son un solo libro. El Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y lo escribe para otro gentil como él. Y lo hace de una manera muy interesante. A mí me gusta lo que hace Lucas en la historia de Pablo. 3 veces repite la historia de la conversión de Pablo. ¿Estaba impresionado Lucas? Completamente. Lo lindo es que en cada una de las veces añade algo que no dijo en la anterior. Mi pregunta: ¿se convirtió Pablo en un paladín del Evangelio? A ver, ¿sí o no? Entonces, escuche por favor la mentalidad de Pablo. Hay una frase que él usa que me encanta, me fascina. Y ojalá el tiempo nos dé para el resto de la conversación, de la predicación, porque esta parte me gusta. Romanos 1:1. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice? Pablo, siervo de Jesucristo, ¿y qué dice ahora? Llamado a ser apóstol, y dice, apartado para el evangelio de Dios. Una persona que recibe poder, una persona que llena del Espíritu Santo, el Señor la aparta para su evangelio. Usted puede ser médico, puede ser abogado, usted puede ser lo que usted quiera hacer, pero en su trabajo se convierte en un instrumento de Dios para salvación de las almas. El evangelio es una persona, se llama Jesús. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando usted conoce a Jesús y cuando usted tiene el Santo Espíritu, entonces esa persona llamada Espíritu Santo se adueña de la vida suya y a través de usted alcanza a los pecadores. No importa cuál sea su trabajo. Ahora usted no hace un trabajo, ahora usted no cumple una misión, ahora usted no predica un mensaje, ahora usted es el mensaje. Usted es la misión.
Su vida se convierte en algo que va más allá del simple hecho humano de predicar un mensaje. Mi pregunta, ¿qué quiso decir Pablo cuando expresó apartado para el evangelio? Pablo dijo y usó el verbo aforizo. Aforizo es interesante porque contiene en su raíz el significado de la palabra horizonte, apartado, de allí viene la palabra fariseo, aforizo, horizonte. Mire qué interesante. La idea de Pablo es, imagine usted que se monta en un barco y sale al mar y está en alta mar. Llega un momento en alta mar donde usted mira para todas partes y no ve tierra por ningún lado. Pregunto, ¿verdad que parece como que el cielo y el mar se unen en el horizonte? ¿Sí o no? Allá en la distancia donde el cielo y el mar se unen, a eso se le llama horizonte. Cuando usted mira alrededor del barco, ve de todos lados el cielo y el mar unidos. Hay un círculo perfecto. Eso a la distancia se llama horizonte. Pablo dice, yo estoy apartado para el evangelio. Estoy apartado para Cristo. Significa, ahora yo estoy viviendo en el horizonte de Cristo. Ya no estoy atrapado por el mundo. Ahora estoy atrapado por Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces vive en este mundo, pero tiene la cabeza en el cielo. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Queridos jóvenes, el mundo necesita de ti y de ustedes. Necesita de cada uno. Pablo dice, Colosenses capítulo 3, versículo 1, ¿qué cosa? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahora? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Dónde? En Dios. El hombre o la mujer lleno del Espíritu Santo, el hombre o la mujer que recibe poder, se nota que aunque camina por la tierra, sus intereses están en el reino de los cielos. La gente le nota que es distinta. La gente le nota que tiene otros motivos y razón de vivir. Aforizo, apartado, colocado en un horizonte que no es de la tierra, colocado en un horizonte que es una persona, la persona de Cristo. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas. Esas cosas hechas nuevas coinciden exactamente con la palabra de Cristo a Nicodemo. ¿Te es necesario qué cosa? Nacer de nuevo. El que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es la misma palabra, es el mismo pensamiento que está en Pablo cuando dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la misma idea cuando Juan el Bautista predica, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma idea cuando Cristo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma idea cuando Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es la misma idea cuando Pablo dice en Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo el mundo que se arrepientan. La misma idea. Si tú quieres recibir poder, tiene que aceptar que el Espíritu te transforme. Tiene que aceptar que te convierta en otra persona. Tiene que dejar que el Espíritu haga de ti una nueva criatura. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y va a perder cosas que ahora tú amas y va a recibir cosas que ahora tú no tienes. Yo pregunto, ¿se atreve usted a permitir al Espíritu Santo que lo cambie? ¿En realidad quieren recibir poder? El Espíritu no da el poder si primero no se da el mismo. Usted no recibirá el poder del Espíritu si no recibe la persona del Espíritu. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y cuando el Espíritu viene, no trabaja con tu agenda, trabaja tú con la agenda del Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu no es alguien que tú usas o maquina, no. El Espíritu es alguien que te anima, que te reactiva, que te acompaña. Por eso se llama Paracleto, se llama Consolador. Consolador, abogado, defensor, guía, maestro, instructor. Todas las artes, todas las bellezas. Pero Él es que te guía a ti, no tú a Él. Tú no haces la agenda, querido. Él hace la agenda para ti. Me gusta la cuestión del Espíritu Santo, porque está tan empeñado en ti. Y me llama la atención de tanta gente que dice tantas cosas. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Sabe Dios lo que te conviene o no sabe Dios lo que te conviene? ¿Sí o no?
¿Quiere Dios lo mejor para tu vida? ¿Dios puede hacer la agenda de tu vida? ¿Sí o no? ¿Dios sabe cuál es la mujer que te conviene? ¿Sabe cuál es el hombre que te conviene? Entonces déjalo ser Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Oiga, algunos barbarazos que dicen, Dios no se mete en eso. Mire, abusador, ¿cómo que no se mete en eso? ¿Es importante la compañera de un hombre? ¿Es importante el compañero de una mujer? Perdón, el compañero de una mujer. ¿Es importante o no es importante? ¿Está todo interesado en eso? Cuando tú le permites a Dios que tome el control, cuando tú decides permitirle a Dios que te transforme por la renovación del entendimiento, empieza a cambiar patrones que tiene en tu mente. Generalmente tenemos patrones que traemos de allá, de este mundo, que no ajustan con la voluntad de Dios. ¿Es así o no es así? Y algunos dicen, ay no, yo no quiero pedirle a Dios que me dé una esposa porque no me la va a dar como yo la quiero. Cosa chula, mamacita linda. ¿Y cuál es tu problema? No, yo mejor no le digo, yo la busco como yo quiero. Y después llega el divorcio. ¿Sabe Dios cuál es la mujer que te conviene? ¿Sabe Dios cuál es el hombre que te conviene? ¿Sí o no? ¿Se atreve usted a cederle al Señor su voluntad? ¿Qué dice el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23? ¿Cómo dice? Vamos rapidito porque tenemos que entrar en la parte más importante. Proverbios 4, 23. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo dice el versículo 23? Proverbios capítulo 4, versículo número 23. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pablo dice y habla de renovación, dice, por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Entendimiento es la palabra mente, transformación de la mente. Transformación significa que se ocurre una metamorfosis, ocurre un cambio. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos a Dios empeñado en cambiarnos. Que dejemos de vivir en la carne para aprender a vivir en el Espíritu. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo número 5. Mire lo que dice Dios. Dios se compromete a hacer el trabajo en tu vida, a transformarte. Dios se compromete a hacerlo. Él no te está pidiendo que lo hagas tú. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24, dice la Biblia. Y el mismo Dios de paz que os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. ¿Qué dice ahora? El cual también lo hará. ¿Puede Dios transformar tu vida? Sí. Si tú quieres recibir poder, tiene que permitirle al Espíritu que te transforme, porque es tu experiencia la que cambiará la vida de la gente. No son tus palabras, no es un sermón, es tu experiencia con el Espíritu. Tu experiencia con el Espíritu producirá sermones poderosos que cambiarán la vida de la gente. Cuando la gente se convence con un sermón, posiblemente no se convierta con el sermón. Y es posible que estemos trayendo mucha gente convencida de la verdad, pero no convertida a la verdad. Y es cierto que tenemos que adorar a Dios, número 1 en espíritu y número 2 en verdad. Nos hemos quedado solo con la verdad y no hemos vivido en el Espíritu. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vemos gente que conoce la verdad y son llenos de orgullo. Conocen la verdad y la predican llenos de muchísimas boberías. ¿Dónde está la sencillez? ¿Dónde está la humildad? Necesitamos la verdad, pero necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es en el Espíritu que somos transformados. Es en el Espíritu que recibimos una nueva simiente. En el libro de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, habla de que a través de la Biblia recibimos una nueva naturaleza. Cuando tenemos esa nueva naturaleza, esa nueva simiente, la da el Espíritu. Entonces nuestra vida se convierte en un poder en la tierra. Nos convertimos entonces en una herramienta del cielo que camina por la tierra. Y las personas que se exponen a nuestra vida comienzan a ser cambiados y transformados por el poder que mora en nosotros. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. No es la predicación de un mensaje, es un mensajero. No es la predicación de una palabra, es alguien que vive una experiencia con Dios. No es solamente un conocimiento técnico, teórico, no.
es una experiencia viva con un ser vivo que se llama Jesucristo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? La gente necesita eso, queridos. La pregunta del millón, ¿y cómo lo hace Dios? ¿Cómo me cambia Dios? ¿Cuál es el proceso? He hablado tantas veces de lo que le voy a hablar ahora, que cada vez que lo hago siento que es la primera vez que lo estoy haciendo. Déjeme hacer un par de preguntas. Pregunto, ¿verdad que usted sabe que Dios puede cambiar corazones? ¿Verdad que lo sabemos? Muy bien. Pero ¿verdad que necesitamos creerlo? Ay, mamá. ¿Cómo es la cosa? Pregunto, ¿verdad que sabemos que Dios es capaz de hacer cualquier cosa? Sabemos muchas cosas, pero necesitamos creer en esas cosas. Lo que se cree, lo que se vive, lo que se experimenta. Tenemos muchos conocimientos, pero necesitamos vivir esos conocimientos. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu nos transforma y nos cambia? Mire lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el plan de Dios? Mire qué cosa linda. 2 Corintios, capítulo número 3. Mire cómo el Espíritu lo quiere hacer. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vamos rapidito. Por tanto, nosotros todos, ¿qué dice? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cómo dice ahora? Somos transformados, ¿cómo dice? De gloria en gloria, en la misma imagen, ¿cómo dice ahora? Como por el Espíritu del Señor. ¿Quién nos transforma de gloria en gloria? El Espíritu Santo. ¿No le gustaría esta experiencia de ser transformado de gloria en gloria? ¿Verdad que se cansa el relajo ese de que me caigo y me levanto y que me caigo y me levanto? ¿Qué relajo es ese? ¿Sí o no? Pastor, que ya estoy cansado de esto de que me caigo y me levanto. Pues no te caiga. Y la pregunta era, ¿y cómo no me caigo? Bueno, no te pongas a correr, estate tranquilo. No, esa no es la respuesta. ¿Le gustaría que aprendamos en la Biblia cómo lo hace el Espíritu? A ver, ¿quieren o no quieren? Déjenme hacer una pregunta a ver si estamos en la misma página como dicen algunos. Queridos, ¿verdad que necesitamos una experiencia poderosa con Dios? Una experiencia viva, real con el Señor. ¿Sí o no? No es lo mismo decirle a la gente las cosas que deben hacer que mostrarle a la gente el estilo de vida que deben vivir. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Hace algún tiempo me llevaron a conocer el yunque. ¿Saben lo que es el yunque aquí? Tremendo yunque, compadre. Y llegamos al yunque. Y entonces cuando llegamos nos dijeron, mire pastor, que hay una cascada allá abajo y que hay que bajar para ir a ver la cascada. Pues vamos. Mamacita linda. Empezamos a bajar escalones. ¿Han bajado esos escalones? Seguro que ustedes han bajado esos escaloncitos. Cosa chula. Y comenzamos a bajar y como bajar es tan sabroso. Y baja, y baja, y baja, y baja, baja, y baja. Arréglate, espérate. Oye, llegamos allá abajo y se veía la cascada y qué sé yo. Que yo empiezo a reírme. Y me dicen, hermano, ¿y por qué usted se ríe? Digo, perdone, yo tengo una malicia en mi corazón. ¿Y cuál es su malicia? Digo, vamos a ver ahorita cuando haya que volver allá arriba, compadre. A subir esos escalones. ¿Me están entendiendo? Entonces le dije, vamos a pararnos allí adelante para ayudar a la gente cuando vayan subiendo, porque olvídate, eso que usted ve gozándose y bañándose ahí adentro, cuando empiecen a subir y suban por lo menos los primeros 300 escalones, yo te voy a hacer un cuento. Y así mismo fue. Terminaron todos, contento todo el mundo, vamos arriba ahora. Empezaron a subir y algunos se fueron adelante para llegar primero. Digo, déjalo que se vayan, déjalo que se vayan. Y comenzaron a subir, a subir, a subir. Y veníamos detrás asegurándonos que nadie se quedó detrás. Al rato encontramos grupitos parados así, frotándose la pierna. Le digo, ¿y qué le pasó? ¿Se cayó? No. ¿Y qué es lo que tiene? Me duele la pierna. Digo, ay, anda. Y entonces le pregunté, ¿y usted no camina por la mañana? ¿Ni hace ejercicio? Ah, pues tiene que hacer ejercicio, está fuera de forma. Y seguíamos caminando. Compadre, llegamos arriba, hubo que esperar y esperar y esperar. Y recontraesperar y esperar y esperar y esperar. Y esperar y esperar. Mire, amigo mío, se nos fue la tarde esperando. ¿Por qué se nos fue la tarde esperando? Porque esa gente no hace ejercicio. ¿Me están entendiendo? En el mundo espiritual es lo mismo. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios
para que no tengan que estar esperar y esperar y esperar. La gente necesita que tu vida esté llena de ese poder. Lo que convierte a las almas, lo que transforma las vidas, lo que hace arrepentida a la gente, no es tu palabra, ni siquiera tu conocimiento. Es más, le voy a decir un secreto. No es ni siquiera lo que sabemos. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros que hace que lo que sabemos llegue al centro de su ser y transforme su vida. ¿Es así o no es así? Una señora se me acercó ahora en Costa Rica. Cosa linda, mamacita. Me dice la doña, yo tengo 74 años. Digo, qué bien, me bautizo el sábado. Qué bien, usted es el culpable. Digo, no, yo pago cualquier culpa. Dice, yo me puse a estar de curiosa, oyendo los sermones, empecé oyendo la escondida, después seguí oyendo. Vino mi hijo, que se bautizó en la iglesia de ustedes, empezó a hablarme, y ahora mire, ahora voy a tener que enfrentar a toda mi familia. Yo no sé qué es lo que van a hacer. Yo me voy a bautizar primero y después que hagan lo que les dé la gana. Total, yo soy una vieja de 74 años. ¿Qué me importa a mí? Que no me visiten, que no me saluden. ¿Qué me importa? Pero le entregué mi vida a Jesucristo. ¿Cambia el Espíritu de Dios a la gente? Yo le pregunto, muchachos y muchachas, ¿ustedes quieren que el Señor lo haga con ustedes? Es que ustedes no pueden recibir poder para usar el poder. No, el Espíritu es una persona. Y usted tiene que aceptar las consecuencias de recibir ese poder. ¿Cuáles son las consecuencias? Que usted será transformado, cambiado y convertido en una nueva persona. ¿Cómo lo hace el Espíritu? Efesios capítulo número 3. Esta parte me encanta. Esto lo he dicho tantas veces en mi vida que yo pienso que ya está, es parte de mí mismo. Efesios capítulo número 3, versículo 10. Vamos a comenzar con el verso 10. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante entender esto? Efesios 3:10. ¿Tiene Dios planes con la iglesia? ¿Qué quiere Dios con la iglesia? Dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Quiere Dios dar a conocer su multiforme sabiduría en los lugares celestiales? ¿Sí o no? ¿A través de quién quiere hacerlo? A través de ti. Quiere la iglesia. Qué cosa linda. Imagínense que hasta los ángeles quieren saber de la multiforme sabiduría de Dios y lo van a ver a usted. Mire este versículo de 1 de Pedro 1:12. A ver si su Biblia tiene este versículo. 1 de Pedro 1:12. ¿Cómo dice el versículo 12? A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y qué dice ahora? Cosas en las cuales, ¿qué dice? Anhelan mirar los ángeles. Las cosas que el Espíritu reveló a los profetas, los ángeles anhelan mirarla. Los ángeles anhelan entenderla. Y ahora dice la Biblia en Efesios 3:10 que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, cuando el Espíritu Santo toma la vida tuya, cuando el Espíritu Santo te cambia y te transforma, los ángeles se maravillan al ver que una persona que reflejaba el rostro del demonio, del diablo, una persona que era una persona perdida, ahora refleja la belleza y la santidad del carácter de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Dice la sierva de Dios que los ángeles se maravillan cuando ven que un ser humano pecaminoso, arrastrado, es cambiado y transformado por el Espíritu y ahora refleja la belleza y la santidad de Jesús. Y dice también que los demonios se sorprenden, se espantan y se van de al lado de esa persona, porque no lo pueden creer. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Eso es lo que quiere hacer conmigo. Ese testimonio, queridos, de un hombre cambiado, de una mujer cambiada, cambia y transforma la vida de la gente, sin necesidad de palabras. Ustedes saben que el mundo se está perdiendo, que esta cuestión se acabó. ¿Lo saben o no lo saben? ¿Sí o no? Y ustedes saben que en el mundo de hoy, la selva ya no es donde están los animales. Eso cambió ahora. Antes iban a hacer safari en la selva, a cazar animales. Ahora al revés, los safaris se hacen en medio del pueblo entre la gente. Y sabe que hay mujeres que andan cazando. ¿O no? ¿Sí o no? Y no les importa que usted sea negro y feo y viejo, le quieren disparar también. Pero se nota que se frenan cuando se dan cuenta que usted es una persona distinta.
El diablo no está en diablo. El diablo es más psicólogo que diablo. El diablo sabe quién tú eres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces yo le pregunto, ¿le gustaría a usted que el Espíritu transformara su vida? Efesios capítulo 3, versículo 16 en adelante. Hagamos un resumen de esta parte tan importantísima. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo te cambia, te transforma? El apóstol Pablo en Efesios hace algo maravilloso, 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 maravilloso. Déjeme hacer una pregunta. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Eso significa que sí? ¿Seguro que ustedes creen en Dios? Voy a cambiar la pregunta. ¿Ustedes saben que Dios existe? ¿O ustedes creen en Dios? Ay, mamacita linda, ahora están pensando, eso me gusta, están pensando. Cuando la gente piensa, llega a alguna conclusión. Hay que aprender a pensar. ¿Saben de la existencia de Dios? ¿O ustedes creen en Dios? ¿Puedo hacer otro examencito? Este examencito le va a doler, inclusive lo va a molestar. Oiga bien, le voy a hacer este examencito. Si usted se enoja o se molesta, significa que usted tiene una vida cristiana pobre. ¿Están listos? Si se enoja por mi pequeño examen, significa que su vida cristiana es pobre. Si se entristece, significa que su vida cristiana está en crecimiento. Y si no le pasa ni una cosa ni la otra, significa que usted está, ay mamacita linda. ¿Están listos para el examen? ¿Seguro que están listos? ¿Le va a doler este examen? ¿No le va a agradar? ¿Ustedes saben acerca de que Dios existe o ustedes creen en Dios? Esa es la primera pregunta. No se preocupe, respóndasela a usted, no me tiene que responder a mí, yo no soy nadie, ¿quién soy yo? Aquí le viene la segunda. Si usted dice que cree en Dios, entonces usted tiene una experiencia personal con Dios. Usted tiene una relación personal con Él. Usted lo conoce a Él. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es, ¿qué cosa? Galardonador de los que le buscan. En otras palabras, los que creen en Dios tienen experiencia con Dios, tienen algo que contar acerca de Dios. Ellos no solo te hablan acerca de Él, ellos te expresan lo que han vivido con Él. La fe bíblica es el resultado de la relación con una persona que se llama Dios. No es lo que yo leí, es lo que he vivido con Él. ¿Se entiende la idea, por favor? ¿Puedo apretar un poco el examen? Oigan, hacemos el examen que le duela más, hasta que sangren. ¿Seguro que quieren sangrar? A mí me da pena esta cuestión de los fines de semana, porque uno nada más se queda motivado. Y perdonen, pero de la verdad es que ahora que me estoy motivando, uno tiene que, yo era pitcher y uno necesita tiempo para calentarse. Uno llega temprano y empieza, ayer y esta mañana fue como calentando el brazo. Ahora es que yo me siento como que vamos a empezar el juego, pero se acaba mañana. Qué barbaridad. En realidad, ¿quieren que le metamos duro un poquito aquí? Aunque usted se ofenda. ¿Usted se va a ofender? Pues yo quiero que se ofenda, que se moleste, que se incomode, que me mire mal. Uy, he llegado a lugares que la gente me mira en una mirada como, el negro este, ¿qué le pasa al negro este? Mañana, si Dios quiere, para la parte final, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a presentarle cómo el Espíritu nos transforma. Y segundo, vamos a presentarle por qué el Espíritu nos transforma. Hay un acto legal. Hay un asunto de juicio. Señores, esto de recibir poder no es solo para anunciar un mensaje, es que hay un tribunal que está sesionando y a la gente o se salvan o se condenan. Y Jehová determinó que usted sea el que defina las cosas. Es un asunto demasiado serio. Terminemos con el examen. ¿Están listos para sangrar? ¿Sí o no? Eso me gusta. Ustedes son valientes. Ustedes lo que son es curiosos. San Lucas, capítulo número 6. San Lucas, capítulo número 6. El tiempo voló y gloria a Dios.
San Lucas capítulo 6. Pregunto, ¿verdad que usted dice que cree en Dios? Ok, fantástico. San Lucas capítulo 6, versículo 27. ¿Cómo dice el verso 27? Pero a vosotros los que oís os digo, ¿qué cosa? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Todavía siguen creyendo en Dios? ¿Seguro? ¿Seguro? Muy bien, seguimos. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Usted sigue creyendo en Dios? Mamacita linda. Por eso, para ser lleno del Espíritu, usted necesita una experiencia clara con el prójimo y con el Señor. Decíamos el primer día, a tu llamada telefónica. Tiene un conflicto con alguien, llámale. Aunque la persona te ofendió, pídele perdón. No le dijo a Jesús, si trae tu ofrenda al altar, ve primero y ponte de acuerdo con tu hermano. ¿Lo dijo o no lo dijo? Por algo lo dijo el Señor. Sea honesto con usted mismo. ¿Hay o no hay personas que quieren arrancarle la cabeza? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay gente que a usted le cae mal y pesado? Y usted le hace el favor. No me saluda, pues no te saludo. O sea, tú cantas la misma canción que canta el otro. ¿Y tú sigues creyendo en Dios? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dejémonos de tontería. Nosotros estamos viviendo un cristianismo que nos estamos inventando nosotros mismos. El cristianismo bíblico es claro. Y miren lo que sigue diciendo el Señor Jesús. San Lucas capítulo número 6. Dice el Señor Jesús, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. ¿Y qué dice Jesús? Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mi pregunta, ¿necesitamos que el Espíritu nos transforme, sí o no? ¿Nos convierta en persona nueva, sí o no? ¿Cambie nuestros motivos y nuestras intenciones, sí o no? ¿Cambie nuestra manera de pensar? ¿Es así o no es así? ¿Quiere usted experimentar ese cambio en su vida? ¿Quiere o no quiere? Póngase en pie conmigo entonces. Y recibiréis poder. Claro que sí, pero tiene que recibir el cambio y la transformación obrado por el Espíritu Santo. Vamos a dejarle una tarea con la que vamos a comenzar mañana, porque si empezamos a analizar esto, el tiempo nos va a traicionar. Mi pregunta primera es, ¿qué tú prefieres, querido o querida? ¿Conformarte a este mundo o tú quieres, a través del Espíritu, transformarte por la renovación de tu entendimiento? Y esto es una democracia. Yo quiero ver la mano levantada de los que quieren conformarse a este siglo, parecerse a este mundo, quedarse aquí, perderse y que se lo lleve el diablo. ¿Usted quiere hacer eso? Una democracia, una democracia. Bien, muy bien. Esa moción no funcionó. Sigamos la segunda. ¿Cuántos quieren permitir al Espíritu Santo que lo transforme por la renovación de la mente y lo cambie en personas nuevas para la gloria de Dios? ¿Cuántos toman esa decisión? Alabado sea Dios. Muy bien. Le dejo la tarea, oramos y terminamos. Cuando usted llegue a su cuarto, escuche por favor, lea esta noche Efesios capítulo número 1. Efesios 1, versículo 17 al 19. ¿Efesios cuánto? 1, versículo 17 al 19. Lea también Efesios capítulo número 3, versículo 14 al 19. ¿Cuál es la cita? Efesios 1, 17 al 19 y Efesios 3, 14 al 19. Mañana, si Dios quiere, trabajaremos cómo el Espíritu nos transforma en cada parte de nuestra vida. Número 1. Y número 2, cómo el Espíritu nos convierte entonces en las herramientas del cielo, los instrumentos de Dios para hacerle juicio a los seres que viven en esta tierra. Cómo nosotros somos entonces los testigos de Dios y cómo Dios hace de nosotros personas transformadas, llenas del poder y la presencia del Santo Espíritu para llevar el mensaje a un mundo que perece. Y cómo nosotros, parecido a la época de Noé, nos convertimos
en las herramientas del cielo para proclamar la verdad a un mundo que se pierde. Y yo termino con esta pregunta. ¿Le gustaría ser usted protagonista en este asunto? ¿Le gustaría que el Espíritu Santo empiece a trabajar en su corazón en esta hora y lo convierta en una nueva persona? ¿Hay aquí entre nosotros alguna persona que de alguna manera no tiene ningún compromiso con Dios, no tiene ninguna vida religiosa comprometida, no es ni siquiera miembro de nuestra iglesia? ¿Hay alguien así en esa situación? Una persona que no es miembro de nuestra iglesia, o sea, no tiene... ¿Todos somos miembros de la iglesia? Alabado sea Dios, alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Yo doy gloria a Dios por eso, Beverly. Mi pregunta final entonces, sinceramente, ¿usted cree que necesita un cambio y una renovación en su vida? Sinceramente, quisiera comenzar hoy, a hacer las llamadas hoy. Si no la hace hoy, se le va a hacer más difícil mañana. Y no se deje llevar de esos pensamientos raros de que bueno, ningún bueno. Agarra el teléfono y llama. Llama. Y es fácil. Aló, fulano, sí. Y de aquel lado se van a extrañar que usted esté llamando. Mira, te estoy llamando. ¿Tú te acuerdas del incidente aquel que tuvimos así? Claro que me acuerdo. Pero te estoy diciendo que quiero que tú me perdones. ¿Cómo? Sí, yo quiero que tú me perdones. Bueno, sí. Algunos son tan cara dura que dicen que sí que te perdonan cuando fueron ellos que hicieron la tontería, el desastre. Bueno, pues no importa, usted está arreglando su cosa con el Señor. Pídale perdón. Y después termina con ese y engancha con el otro. Aló, fulano. Y no, aunque maneja esta noche llamando. Porque a veces hay mucha gentecita en el camino, ¿o no? Arregle sus cosas con los seres humanos. Y entonces venga y traiga su ofrenda al altar. Y arregle su vida con el Señor. Hágalo ahora. Empiece este año lleno del poder del Santo Espíritu y verá este año la gloria de Dios. Si usted toma la decisión de hacer los pasos que Dios manda, levanta tu mano conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la experiencia de este día. Señor, queremos vivir vidas victoriosas. Queremos ser transformados por el Espíritu Santo. Señor, queremos ser luz en medio de las tinieblas. Queremos que nuestra vida esté tan llena de su presencia. Padre querido, queremos estar tan cerca de usted que el perfume, el aroma y la fragancia de su persona pueda transmitirse a la nuestra. Que los que se acercan a nosotros, los que se relacionen con nosotros puedan decir, verdaderamente este hombre, esta mujer, este muchacho, esta muchacha han estado en la presencia de Dios. Como Moisés, Señor, que nuestro rostro brille al haber estado mucho tiempo con usted. Como Pedro, que nuestro hablar se parezca al hablar de Jesús. Y entonces, como la samaritana, las gentes de la ciudad noten que hay un cambio en nosotros y que alguien habla a través de nosotros y esa persona es el Espíritu Santo. En sus manos santas, Dios de amor, nos entregamos. Y entregamos también a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que ellos y ellas también, Señor, mantengan firme su decisión. Y entonces veamos un reavivamiento de la piedad primitiva en toda la tierra. Y miles se conviertan cada día por el testimonio nuestro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.